Señor Jesucristo los bendiga. Empezamos una vez más este fin de semana con otra predicación más. Seguimos adelante, seguimos predicando, seguimos hablando, como siempre, las buenas nuevas de salvación para todos. Y traemos este tema de advertencia, como todos. El tema es esclavos de obediencia o de muerte. Ese es el tema, es un tema que se oye medio raro. Esclavos de obediencia o de muerte. Entonces vamos a ver que algo que tiene el Señor, nuestro Dios, es que siempre nos está advirtiendo. Él nunca va a demandar algo de lo que Él no habló. Él nunca nos va a poner en lugares que nosotros no sepamos, ni podamos, ni entendamos. Siempre Él nos va a traer a las palabras que Él continuamente está hablando. Y una de las cosas es que Él siempre dice algo con advertencia, con tiempo, para que nosotros meditemos, para que nosotros tomemos acción en eso y para que nos demos cuenta de que así es Dios. Para que nadie se sorprenda el día que vaya al juicio y llegue a la presencia de Dios, ya sea para bien o ya sea para mal. Por eso, aunque mucha gente ignore todo esto, o no le importe las cosas de Dios y diga, yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia, bueno, igual, va a ir al juicio. Pero lo hermoso de esto es que Dios siempre está advirtiendo, diciendo, hablando, advirtiendo, y diario diciéndonos a nosotros qué puede pasar, qué es lo que Él está haciendo con referencia hacia nosotros. Por eso tenemos que meditar en lo que vamos a ver hoy. Escuchen bien, les repito, el título es esclavos de obediencia o de muerte. Tiene que haber dos cosas nada más: aquellos que son esclavos del Señor y aquellos que son esclavos y son esclavos pero del mismo enemigo. Señor lo reprenda, o sea, son esclavos de desobediencia, esclavos de muerte. Entonces vamos a ver hoy, se lo repito, que Dios todo lo ve todo el tiempo. Le voy a enseñar algunas cosas para antes de entrar de lleno a este estudio, pero quiero que mediten esto que le voy a mostrar. De hecho en todo, pero en esto ponga atención al principio, porque mucha gente tiene el concepto o la idea de que no está mal de vez en cuando hacer cosas que a Dios no le agradan y decir, ¿sabes qué? Pues no me ha pasado nada, ¿no? Aquí estoy todavía, dicen ellos, mi familia está aquí, todos estamos aquí. Bueno, hay que ver nosotros, como les dije la semana pasada, que no se trata de tentar a Dios, sino se trata de obedecerlo. Y voy a enseñarles aquí, primeramente en 2 de Crónicas 16:9, para que vean ustedes cómo por toda la escritura se ven cosas como estas. Pero mediten esto que vamos a ver primeramente. Dice 2 de Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Oigan lo que está diciendo en el Viejo Testamento. Antes de Jesús, antes de la gracia, antes del amor, del que todos se habla, o todos mencionan, vean que aquí le está diciendo que Él está contemplando toda la tierra. No el Medio Oriente, no Israel, no a los judíos, no a aquellos ni a los otros, sino en general, porque la tierra está llena de puras personas, ¿no? Pero Él dice para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, ¿cómo está eso? Para que ustedes vean que todo lo que nosotros hacemos y participamos dentro y fuera de las congregaciones o de las iglesias, siempre el Señor lo está viendo.
Con esto quiero empezar para que usted vaya viendo y vaya meditando, vaya pensando que Dios no está como muchas veces lo imaginamos, por allá en el cielo y que no se da ni cuenta, mientras que nosotros acá hacemos y deshacemos. Eso dice ahí, en el libro de Job 34:21. ¿Ven ustedes lo que dice aquí? Job 34:21. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí, dice otra vez, dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Dice, y ve todos sus pasos. No hay tiniebla, o no hay tinieblas, ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. Por eso hay un dicho allá afuera de mucha gente que no está mal dicho, porque dicen que Dios le da el pago a aquellos que hacen mal, o que Dios todo lo está viendo. En realidad es cierto, porque lo estamos leyendo. Conozcan de Dios o no, está escrito eso, que Dios es un Dios justo, es un Dios que no va a tener por inocente al culpable. Entonces hay que ver nosotros como hijos de Dios ese comportamiento y ese temor que debemos de tener siempre con Dios, porque todo, absolutamente todo, está escrito y todo se va a cumplir. Por eso hay que meditar y no hay que jugar ni perder el tiempo en la llamada vida cristiana que muchos llevamos. En el Proverbios 5:21, Proverbios 5:21 dice ahí, 22, vamos a leer hasta el 23, 5:21 hasta el 23. Dice otra vez, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas, o sea, todos los pequeños caminos que donde uno quiera tomar, porque una cosa es un camino y otra cosa es una vereda. Camino es por donde muchos agarramos y pensamos que ese es, y una vereda es un camino pero más pequeño, pero igual los está viendo el Señor. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Oigan eso. Por eso es que mucha gente la vemos que están prosperando, pero de una manera muy impía. Así sean parientes, amigos, conocidos, o simplemente mucha gente en general. Depende de cómo se estén haciendo de bienes materiales y sus vidas personales. Pero aquí vemos el desenlace, ¿no? Prenderán al impío sus propias iniquidades. Dice, retenido será con las cuerdas de su pecado. Dice el 23, morirá por falta de corrección. Aquí es donde quiero que empiecen a pensar, porque es que dice lo que dice. Dice, lo repito, él morirá por falta de corrección, no por falta de haber no ido a estudiar cuando era niño, sino que esa corrección es una corrección divina, es una corrección que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Por eso aquel que muere sin Cristo en su corazón va al mismo infierno, sea quien sea. Dice, y errará por lo inmenso de su locura. O sea que va a fallar siempre por el estado en el cual él está viviendo siempre. Es lo que quiere decir. Pero se lo voy a repetir. El 23 dice, él morirá por falta de corrección. La única corrección que nosotros debemos recibir es la transformación de Dios en nuestras vidas, por medio del Evangelio en el Espíritu Santo. Por eso dice que va a fallar si sigue así, porque no hay corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Escuchen bien, el estado de muchas personas. Por eso es bien importante volver a nacer, vivir en el Espíritu y siempre temerle a Dios. Aquí mismo, en el libro de Proverbios, Proverbios 15:3, dice otra vez, los ojos de Jehová
Cuando dice Jehová es los ojos de Dios, para que entienda. Los ojos de Dios el Padre. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Oiga esa parte. Están en todo lugar. Y aquí es un poco diferente porque dice mirando a los malos y a los buenos. Por eso es que cuando lleguemos a ese juicio, tenemos que tener ese conocimiento pleno de que estuvimos sirviéndole a Dios y no estuvimos sirviéndole a alguien más. ¿Se está entendiendo? Porque en el juicio todos vamos a llegar delante de la presencia del Señor, a dar cuentas. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Y no esté pensando que nomás van a ser palabras y lo van a dejar ir. Todos van a tener un final. Pero son solamente dos caminos. Es el mismo infierno o la presencia eterna con el mismo Dios, por siempre. No hay lugares de en medio, no hay nada. No hay opción tercera, no hay nada. Y tampoco hay nadie que pueda hacer nada por usted. Entonces, desde aquí que usted está pensando y meditando, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Por eso les decía que Dios siempre está advirtiendo, para que la gente tenga tiempo de arrepentirse, de volver hacia atrás, de dejar lo que está haciendo, de hacer los cambios en su vida, los cambios necesarios que tenga que hacer. Por eso Dios es misericordioso y paciente y tardo para airarse, porque si Él nos pagara conforme a lo que habíamos hecho ni estuviéramos vivos ya. ¿Está entendiendo? Pero vea lo que dice el profeta Jeremías. En Jeremías 32:19, con referencia a lo que una persona recibe cuando ya está en comunión con el mismo Dios, o hablando un poco de lo que Dios da. Dice, grande en consejo, ¿oyes? Grande en consejo y magnífico en hechos. Dice, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Está entendiendo esa parte? No solamente por los cristianos o por los que no creen, o porque en general, todas las personas del mundo, toda su creación, Él la está viendo, de acuerdo a lo que leemos. Pero dice aquí, para dar a cada uno según sus caminos. ¿Ya bien? Según el fruto de sus obras. Acuérdese usted que cada quien va a tener unas obras conforme a lo que está haciendo, conforme a lo que usted está trabajando y moviéndose. Es el resultado de su vida. Si usted vive en el Espíritu, usted va a cosechar del Espíritu vida eterna. Pero si usted vive como un impío, usted lo que va a recoger es la pura maldad y va a terminar en el mismo infierno. Por eso entiendan que aunque se hable de muchas personas, de muchos caminos, nomás hay dos resultados. Solamente hay dos resultados, o terminar con Él o terminar sin Él. Entonces, vemos aquí claramente, ¿no? Que grande en consejo y magnífico en hechos. Nadie va a poder hacer nada cuando esté delante de la presencia del mismo Dios. Por eso, con estas cosas, ni con ninguna cosa, se tiene que estar jugando y perdiendo el tiempo. Porque tanto aquellos que no creen, Dios ya los está viendo. Y aquellos que dicen creer, que creemos ya en Dios, también nos está viendo. Entonces no hay escapatoria, no hay para dónde hacerse. Lo mejor es acercarnos a Dios creyendo que Él existe y es galardonador de aquellos que le creemos y que nos arrimamos creyendo que Él va a hacer las cosas. Mediante siempre de lo que Él dice, no hay más. Nosotros no podemos poner nuestra vida, el riesgo de nuestras almas, bajo ninguna enseñanza de nadie, entiendan, de ningún hombre ni de ninguna religión. Hay gente que así muere, pero si esa gente pudiera regresar a avisarle a los demás, no existiera ya ninguna, porque ninguna de ellas
lleva hacia Dios, entienda. Entonces, vamos a seguir viendo aquí, en Jeremías 23-29, porque lo que ocupamos nosotros siempre es su palabra, para ir siendo cambiados y transformados. Aquí mismo en Jeremías 23-29, pregunta el Señor, están denunciando a los falsos profetas, porque siempre ha sido así, ¿no? Dentro del pueblo de Israel, dentro de todos lados, siempre ha habido falsos profetas en aquel entonces, y hoy hay falsos maestros, eso lo vamos a ver ahorita también. Pero aquí pregunta él, dice, ¿no es mi palabra como fuego? Oigas, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo será esa palabra? Es una palabra que va con intención. La palabra de Dios cuando va, nunca regresa vacía. Diario tiene un efecto. Entonces hay que ver si está haciendo un efecto en usted que me está viendo o no. Porque el efecto tiene que ser verdadero. El efecto, tiene que ser de transformación para bien. ¿Sí? Pero siempre, continuamente, el Señor nos está advirtiendo. Eso es lo bueno. Yo quiero mostrarle cómo esa palabra va destruyendo lo que un hombre vaya creando en su propio corazón y en su mente. Obviamente en la ignorancia de no haber conocido la verdadera verdad. Porque es que en aquel entonces y en nuestros días siempre ha habido formas de hablarle a las personas y de convencerlas por medio de palabras. Pero en este caso, cuando se habla de terminar con Dios o ir con Dios, solamente hay una palabra y es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no hay otra. No hay otra, nomás hay un Dios. Y por medio de la palabra, porque Jesús es el verbo de Dios, Jesús viene siendo todo lo que Dios dice, vemos cosas como estas. En Hebreos 4:12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga eso. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo será ese efecto cuando una persona empieza a oír y a creer lo que Dios está hablando? Una persona que empieza a importarle la voz de Dios. Imagínense cómo esa transformación empieza a transformar a aquel individuo. Porque aquí dice que es viva y eficaz. Y pone el ejemplo de una espada de dos filos. Ahora esa espada de dos filos, vean lo que este ejemplo simbólico dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que todo pensamiento, toda idea tonta y absurda, humana, que una persona tenga, la palabra de Dios la destruye y la deshace. Sí, así es. Es viva, o sea, tiene un efecto real. Por eso tenemos que entender, cuando hay mucha gente que dice que es de Dios y hace todo lo opuesto, y vive todo, en vez de estar en santidad, viven como impíos. Entonces entienda usted que la palabra no es la que se equivoca en el Señor, son los individuos que no han creído, posiblemente tampoco se han arrepentido y no han vuelto a nacer. Aunque ellos sigan hablando, aunque ellos sigan enseñando, aunque ellos sigan haciendo una vida según ellos cristiana, pero por dentro saben que todavía no son de Dios. El mismo Jesús dijo que por sus frutos los iban a conocer, o cada quien los íbamos a conocer por nuestros frutos. Entonces aquí vemos que eso tiene que ver siempre con lo que Dios dice. Siempre va a ser con lo que Dios dice. Voy a repetirlo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esas dos cosas, el alma y el espíritu, son de una persona, obviamente, que está creando un mundo de tonterías en su vida
Y él piensa que así hizo ella, y de repente, si Dios tiene misericordia, empiezan a hablarle la verdad y le destruye toda idea que él o ella tenga acerca de cualquier cosa, acerca hasta del mismo Dios que no sabe, porque ahorita vamos a ver eso también. Dice, oigan bien, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra misma sabe, el mismo Dios sabe lo que nosotros en nuestra ignorancia estamos creando en la mente y en el corazón. Y todo eso lo destapa y nos hace ver que es absurdo eso. Y cuando Él viene, se hace el cambio. Uno deja todo. Uno no quiere ni que le recuerden lo que uno creía, lo que uno pensaba y lo que uno hacía. Porque es vergonzoso. ¿Te está fijando? Entonces, dice que discierne, o sea que se distinguen los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando una persona vuelve a nacer, es un efecto bien grande, porque es transformado y es engendrado, como va viviendo y va haciendo las cosas por el mismo Dios. Dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. De las cosas que hacemos o hacen los demás, aquí estamos viendo otra vez, claramente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya se fijó? Hay que prestar atención porque, como les dije la semana pasada, estamos viviendo ya unos tiempos muy tremendos, donde cada vez tenemos que arrimarnos más a Dios y olvidarnos de muchas cosas en este mundo. Mire, le voy a mostrar Mateo 6:24 para que usted vea la relación que existe entre la doctrina del Señor y las mentiras. ¿Sí? ¿Vio bien? ¿Cómo está esto de separado uno del otro? Tanto que usted lo va a entender de una manera muy fácil ahorita. Dice Mateo 6:24, refiriéndose a los individuos. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Y alguien dirá, bueno, está hablando del enemigo y está hablando de Dios. Sí, en parte sí. Pero, para que entienda mejor, vamos a seguir leyendo. Dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea que claramente vemos aquí que no hay alguien que esté en medio pensando que está agradando a los dos señores. O eres de Dios o eres de alguien más. En este caso, del padre de mentira. Sí, porque él está encargado de la mayoría de personas en el mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí van gente de negocios, padres de familia, madres de familia, profesionales, doctores, ingenieros, vagos, viciosos, de todo. Gente normal, común y corriente que usted se topa en la calle, ahí están todos. Usted no piense que nos va a ver como unos tremendos diablos, Señor lo reprenda, no, usted los va a ver normales. Entonces, lo que quiero que usted vea aquí es el contraste que existe de la gracia, del amor de Dios, con el carácter y las mentiras y el dinero de los demás. Porque dice aquí claramente, no podéis servir a Dios, o sea, al Dios de verdad, y a las riquezas. ¿Oye lo que dijo? Porque es que el problema no es el dinero, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. El problema es el amor al dinero, que es bien diferente. ¿Ya se fijó ahora sí? Y con esto queda bien claro que en muchos lugares se mueve
o se mueven según ellos como iglesias, pero en realidad lo que están es en el dinero. Y eso es cierto y siempre lo va a ser, porque está escrito desde hace más de 2000 años esto. Entonces quiere decir que sigue adelante, sigue avanzando, siguen habiendo sus religiones, sus líderes, de todo. Todo muy organizado, con papeles, documentos en orden, legales. Pero desafortunadamente no están con Dios, ni Dios con ellos. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Claramente dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Son cosas bien diferentes. Ahorita les voy a mostrar este ejemplo, donde como religiosos, la única religión que hablaba de Dios, que se puede decir religión verdadera, que empezó a través de Moisés, era lo que todavía ahorita siguen todos los judíos, que es guardarse, hacer esto, porque está escrito, porque el judío hace esto, hace lo otro. Entonces, vemos aquí nosotros que se encuentran ellos, ni más ni menos que con el mismo Dios, hablando y charlando. Se encuentran hablando con Jesús. Vemos nosotros aquí judíos que creen en Jesús, pero no le reciben. ¿Sí? Porque ellos tienen toda una religión establecida, basado desde los tiempos de Moisés. Pero el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Ahora sabemos nosotros la historia de todo eso. Pero aquí se va a encontrar Él hablando con ellos, y ellos le responden y Él les dice, para que ustedes vean que como religión esta es la más legal que existió, si lo podemos ver así, y las demás son totalmente basura, así lo tengo que decir, porque el mismo Jesús les está diciendo en qué consisten las cosas ya, quién está a cargo de todo ya, quién es el que está dirigiendo la famosa iglesia ya, quién es el que tiene toda autoridad y toda potestad, quién es el que tiene toda la autoridad que le dio el Padre, es el mismo Jesús. Vamos a leer Juan 8:31. Y dice en el encabezado aquí, la verdad os hará libres. Por eso es que les mostré al principio, para que ustedes vieran que Dios está viendo todo lo que ustedes hacen y lo que yo hago, tanto como para agradarle a Dios en la congregación y como lo hacemos en el trabajo y en la calle. ¿Cómo le parece? Pero hay gente que tiene un escudo de religioso y piensa que con eso se está cubriendo todo lo que Dios le pueda hacer. Y así no es. No existe nada que usted pueda hacer, porque ya todo lo está viendo Dios. Todo lo está viendo Dios. Entienda que todos estamos como un libro abierto, donde Dios nos está viendo. Vamos a leer aquí para que vea usted cómo lo que ellos siguen hablando, conforme a lo que leen, conforme a lo que ellos saben, de cosas escritas también, siguen de tercos, siguen rechazando a Jesús. Y así hay mucha gente, hay muchísima gente en el mundo que va a las congregaciones, va a su religión, hablan del mismo Dios, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro, pero nunca han recibido a Jesús en su corazón. ¿Cómo está eso? Bueno, aquí está el ejemplo de ellos. Porque esto es para nosotros, entienda. Esto es para todas las personas que los han engañado durante tantos años mediante las religiones. Porque esto no es religión. Esto es una comunión que se tiene que hacer. Se tiene que hacer un reencuentro otra vez con el Padre, con nuestro Creador, a través de Jesús en el Espíritu. Esto no se trata de ir a presentarnos, de hacer esto, sacrificios, de andar pagando, mucho menos, de andar haciendo todo ese tipo de actividades, no. Vamos a leer aquí, para ir viendo mejor esto. Dije Juan 8:31, ¿sí? Gloria al Señor.
Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga eso, no era cualquier persona, porque acuérdense que él vino a los suyos. Entonces empezó él a hablar en sinagogas, en plazas, en el campo, donde se empezaba, iba atrás de los judíos, porque él era obediente, a eso lo mandó el Padre. Pero eso no quería decir que ya estaba todo, por lo que vamos a leer ahorita. Lo voy a repetir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuánta gente dice haber oído acerca de Jesús? Pero adoran el montón de deidades, tienen el montón de tradiciones, hacen el montón de sacrificios que nada tiene que ver con la verdad de Jesús. Dice Jesús, les dice a ellos, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Oigan cómo empieza él. No dijo en tal sacrificio, en tal hecho, en tal ciudad, en tal lugar. No los mandó a hacer nada. Simplemente que permanecieran en su palabra. Oigan, aquí está toda la victoria. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque es que un discípulo supuestamente es alguien que se mueve agradándole a alguien. Y según ellos agradaban a Dios. Por eso él se pone como Dios, Jesús. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos, les dice. Imagínense cómo sintieron cuando no creían en él. A la verdad que debían de creer en él, ¿no? Eso es a lo que me refiero, porque dice aquí que habían creído, pero habían creído no sé de qué manera. Dice el 32, les sigue diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Con eso les está diciendo todo. Todo lo que se había escrito, todo lo que decía Moisés, todo lo que mencionaba Jehová, todo en cuanto a cosas de la ley, Jesucristo viene y toma todo, y en él está puesto todo ya. Por eso hay que conocer a Jesús. Obviamente tenemos que conocer al Padre y al Hijo, porque esa es la vida eterna, pero él les dice claramente, y conoceréis la verdad, refiriéndose a él mismo, y la verdad os hará libre. Entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y están aferrados a lo de antes. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Oigan lo que le están diciendo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, están esclavizados a una sola deidad, que es al mismo Satanás. Y alguien va a decir, ¿y usted cómo sabe? Por lo que él mismo está diciendo. Porque estamos hablando claramente de alguien que está en un estado de esclavitud. En otras palabras, se mueve a lo que le dice su Señor. ¿Sí? Porque un esclavo así es. O sea, si nos movemos a ver lo que era antes, un esclavo no hacía nada más que lo que le decía su Señor. Y Jesús nunca ha mentido. Y se está refiriendo aquí a que ellos viven totalmente, un 100%, en pecado y agradándole al mismo enemigo. ¿Cómo le parece? Con todo lo que ellos mencionan de Abraham, con todo lo que ellos guardaban en cuanto a comidas, vestimentas, no contaminarse, no tocar, no hacer, no llevar, no practicar, nada de eso, muy puros, sirviéndole al padre de mentira. Porque es que, entiendan, que al que mandó el mismo Dios es a su Hijo, no a nadie más. Nadie puede acordarse y llevar a cabo lo que estaba escrito antes, ignorando hoy en nuestros días a Jesús, porque entonces está en contra de Jesús. ¿Sí está entendiendo? Dice entonces el 35, vean la referencia que va a hacer aquí en cuanto a estos dos hijos que tuvo Abraham. Dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, refiriéndose a Agar y a Ismael, porque todos sabemos que el hijo de la promesa era Isaac, pero Abraham va y se mete con la esclava,
y tienen a Ismael. Entonces, pero Jesucristo les está diciendo que ese esclavo que viene siendo Ismael, porque es hijo de la esclava y no de la promesa, que era Isaac, no se va a quedar. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre, refiriéndose que de la descendencia de ellos venía Jesús en la carne. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está otra vez puntualizando que Él es el único que los puede sacar del error, de la tradición, del estar siempre ellos ahí tratando de hacer religión, agradar, pagar, sacrificar, y nunca va a pasar nunca nada. Lo que Él les está diciendo es que vengan a Él para que sean libres, para que se suelten ya de las ataduras del mismo demonio, porque eso es lo que es. Una religión es el mismo Satanás llevando gente en pura mentira. Entienda, porque ahorita lo vamos a ver aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice el 37, estas son puras palabras de Jesús. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Les dice, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? O sea, ¿por qué? Parafraseando un poco esto, Él les dice, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? En otras palabras, ¿por qué ustedes no pueden retener o recibir lo que yo les estoy diciendo? Estaban tan llenos de mentiras, o están todavía, que no hay lugar para que les entre nada de lo que Dios les está diciendo. Por eso dice Jesús, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Imagínense cómo estarían de tercos y llenos de cosas. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Oigan las palabras de Jesús. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí está mencionando Jesús a dos señores. Dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Dicen ellos los judíos. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Sabe por qué les dice eso? Porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿cómo es posible que ellos digan ser hijos de Abraham cuando no creen en el de la fe? En el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Entonces, entienda. Pero vean lo que les sigue diciendo otra vez. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vean ese ejemplo que les está poniendo. Abraham siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre. Entonces Jesús es lo mismo. Sigue haciendo la voluntad del Padre. Por eso les dice lo que les dice. Si ustedes fueran, o hubieran oído, o hubieran prestado atención a Abraham, como él dice aquí, gloria al Señor, lo amarían. Claramente les dice. Lo voy a repetir. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero entendamos la terquedad de las personas religiosas, hablando siempre de Dios, no hay cabida para ellos ahí. Eso es lo más triste, que tiene que haber un cambio, tienen que ser quebrantados, tienen que ser humillados antes de cualquier cosa, porque en su ego ellos piensan que están bien. Toda la gente que tiene una religión piensa que esa es la verdadera. Pónganse a pensar en eso. Pero aquí estamos viendo que no es así, porque están hablando con el mismo Jesús. Dice el 43, les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Se fijan? Así nos pasa a todos. Yo he hablado con mucha gente que es muy religiosa, demasiado religiosa, y por más que les digo, no entienden. Por eso aquí es lo mismo. Pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sí? Dice, vosotros, oigan, presten atención, ¿qué les va a decir Jesús aquí a ellos? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Ya se dio cuenta ahora sí? ¿Ya se dio cuenta ahora sí que no hay dos Jesuses, ni dos señores, ni dos dioses? Uno en religión y otro sin religión. Es que el que es del Señor
está con el Señor. Y el que no está con Jesús está en contra de Jesús. Así es esto. Entonces, medite usted de quién usted es un esclavo ahorita. Aquí les está diciendo él, con todo lo que ellos hablaban de Abraham, con todo lo que ellos hacían, guardaban y no comían y se mantenían, no tocaban nada, no tocaban muertos, no hacían esto, hacían un montón de rituales, así como lo hace mucha gente. Aquí les dice él propiamente, claramente en su cara, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero como Jesús lo sabe todo, les va a decir el por qué. Uno de los detalles tan grandes, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, por eso les decía que lo querían matar. Dice, y no ha permanecido en la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Por qué es que pasó lo que pasó con él? ¿Por qué? No ha permanecido en verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice aquí, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora piense, ¿qué es lo que está haciendo o qué está recibiendo usted donde usted se congrega también, o los demás que no tienen a Dios en su corazón? ¿Qué es lo que están practicando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Conforme a qué? ¿En qué se mueven? ¿Cuál es lo que los motiva? Porque aquí claramente dice que es el padre de mentira. Imagínese que usted piense que donde usted está agradándole a Dios, y es todo lo contrario. Por eso es bien importante mantenernos en las Escrituras. Aquí no hay tiempo para nadie de perder toda su vida junto con su esposo y su esposa, o como sea, soltero o soltera, o con familia o sin familia, en una religión. Porque el día que usted muera, usted va a ser llevado luego a la presencia y se le va a dictaminar algo. Entonces medite en lo que está usted oyendo, porque esto es lo más cerca de una religión al mismo Dios, pero también igual ya no existe porque vino Jesús. Si las religiones todavía tienen un efecto, entonces de embalde vino Jesús, de embalde estoy leyendo yo esto. ¿Sí? Si así fuera, pues no. Pero claramente les dice él, porque no hay verdad en él, en el enemigo. Dice que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, todo lo que les enseñan viene del mismo diablo, el Señor lo reprenda. Por eso les está diciendo lo que les está diciendo Jesús. Vean lo que dice el 45. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Desde ahorita hay gente que oye esto y dice, no es cierto. Ese hombre está mal, muy exagerado para hablar. Vea, pero está escrito. Entienda, a mí no me quiera creer, pero crea lo que estoy diciendo. Porque escrito está. Dice el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Imagínense. Dice, pues si digo la verdad, pregunta, ¿por qué vosotros no me creéis? Oye, eso qué claro es el Señor para hablar. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oiga cómo Él habla con tremenda sabiduría y poder, que destruye, como Él dice, los pensamientos del alma y del cuerpo y deshace todo por medio de esas palabras. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, ¿qué estamos oyendo donde nos congregamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada año? ¿A qué nos dedicamos? ¿En qué estamos nosotros yendo cada semana, cada 3 veces a la semana? Entienda y medite. Dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oiga nomás, ¿cómo les dijo? A su propia gente, a los que el Padre mandó, pues Jesús, que empezara a hablarles, les dice que no son ni siquiera de Dios. ¿Por qué? Porque no lo recibieron, porque no creían en Él, porque lo rechazaron, porque lo querían matar. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, vemos nosotros eso con esta religión que todavía está. Pero ellos están en un plan diferente, porque el pueblo de Israel va a ser salvo
en el momento que Dios los vaya a salvar, a la manera que Él los va a salvar. Igual van a ser salvos por Jesús. Pero le voy a mostrar, y no me refiero a estos que mencioné aquí, si esos se murieron sin Cristo, en el mismo infierno también. Estoy hablando de aquellos que van a llegar en el momento cuando Dios los vaya a mover, a cambiar y a tocar. Esos son los que van a ser salvos. No cree usted que todos los que ya murieron y están muriendo continuamente sin Cristo, no, esos no. En la manifestación que Dios les vaya a dar a través de los tiempos finales. Les quiero mostrar aquí, en Gálatas 1:6, aquellos que están alejados de la gracia de Cristo. Esta es una iglesia ya, para que usted vea qué tremendo y qué terrible es haber dejado a Dios. Después de haber escuchado la palabra de salvación y dejarlo. Sí, así como lo oye, porque escrito está. Por eso hay que ver que tenemos que mantenernos con el Señor toda la vida. Tenemos que permanecer con Él todos los días de nuestra vida. Vean lo que dice Gálatas 1:6-10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que el Padre, como es conocido, nos trae hacia Jesús para tener una relación con Él. Pero esta gente de esta iglesia se apartaron. Miren, vamos a seguir leyendo. Lo repito, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Tiene una coma y dice, para seguir un evangelio diferente. O sea que ahí está. Ahí está que ellos se dicen ser cristianos, pero están haciendo lo que ellos quieren. Están siguiendo otras doctrinas, como dije la semana pasada. Están creando nuevas cosas, nuevos mandamientos de hombres. Hacen un montón de cosas raras y dicen, lo vamos a hacer cada año porque escrito está. Inclusive usan la Biblia y así lo hizo fulano, así lo hizo sutano, aquí lo hacemos. Tienen letreros, tienen banderas, tienen un montón de cosas adentro que nada que ver. Son sus propios evangelios. Aquí dice un evangelio diferente. No que haya otro, dice él, dando a entender, si hay otro, es que ustedes lo están inventando. Es lo que quiere dar a entender. Porque nadie va a inventar un evangelio de verdad. Un evangelio de verdad ya está puesto. Ese ya está y nadie lo puede quitar. Es en Jesús. Él es la roca, ¿sí? De los edificadores, que los mismos edificadores, los judíos, rechazaron. Pero aquí dice, no que haya otro. Y aquí ya se va a referir a lo que leíamos en Mateo 6:24 acerca del dinero. Dice claramente, dice no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. O sea, hay algunos que quieren confundirlos y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, quieren corromper. Entonces aquí es donde usted tiene que prestar atención. Usted como ovejita, usted como persona que llega y se sienta y participa, es donde tiene que ver, es donde tiene que probar los espíritus. Si su pastor o quien esté a cargo ahí es de Dios o no es de Dios. Es lo que usted tiene que ver. No porque sea de su país, usted le diga amén. No porque sea su vecino, usted le diga amén. No porque sea su esposo, usted le diga amén. Y todo el tiempo esté mal. Usted tiene que entender que hay un solo evangelio. Y por eso dice él que todos tenemos que sentir lo mismo y tener la mente de Cristo. No dice que cada quien haga lo que quiera, que al final nos va a reunir. Así lo dice. Entonces aquí dice acerca de aquellos que quieren perturbar, pervertir el evangelio de Cristo. Porque es que van a hablar de la Biblia, van a hablar de la resurrección, van a celebrar, van a hacer de todo para que usted diga, wow, no, pues esta iglesia estamos tremendos aquí, mira, cada año hacemos esto, cada año nos acordamos. Pero usted ve si es bíblico o no. Porque de repente se va a encontrar en la carne y no en el espíritu. Y usted ni cuenta se va a dar. Dice aquí,
y se pone el mismo, dice más, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito. Porque es que por eso les decía que solamente hay una palabra, hay una verdad. Ahí está. Dice otra vez, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea un maldito. Entonces aquí ya vemos y nos enfocamos más en las iglesias locales, en las iglesias de Jesucristo. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Esto es bien claro, nadie se puede confundir aquí. El individuo es el que deja pasar todo y no le importa ya nada. Y sigue yendo esa iglesia, sigue yendo esa iglesia, posiblemente hasta ahí se muera. Pero por eso estamos viendo esto, para que haya tiempo de que usted recapacite, porque de repente se encuentra sirviendo a otro Señor, no al Señor Jesucristo. Porque acuérdense que Él es el Señor de señores. Entonces por eso dice eso, ¿no? Que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es que el verdadero evangelio te lo muestra el Espíritu Santo, no te lo enseñan en el seminario. Esto, lo que yo digo aquí no es mecánica, no es carpintería, no es electricidad, no es pintar casas, no es hacer construcciones. Yo no aprendí esto yendo a ningún seminario. Esto fue por revelación, como dice Pablo, y así tiene que ser, porque es que solo así voy a enseñar yo el evangelio verdadero. Si yo voy y lo estudio, lo cual nunca pude, desde que era un niño nunca tuve memoria de nada, ni en la escuela, ni nunca, nada. Aunque hubiera querido, no hubiera podido. Pero hay gente muy tremenda que se memoriza de principio a fin y son unos hijos del diablo. Se saben la Biblia, saben dónde está todo. Eso no quiere decir que sean de Dios. Cuando una persona es de Dios es porque el Espíritu los mueve. Así hagan lo que hagan, si no los mueve el Espíritu, no son de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces no se confunda. Cuando usted oiga hablar a alguien muy bonito, tenemos que llevar por eso. Porque ese es el engaño más grande de Satanás. Oírse como el mismo Dios. ¿Cómo le parece? Por eso dice lo que dice con relación a los hombres que siempre están enfocados en el dinero. No les importan las almas, son asalariados. Entienda, por eso dice en el 10, dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál de los dos buscaría Pablo? Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Y luego claramente él se contesta, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, para que vea usted el efecto de predicar verdad, lo dejan a uno solo. Lo corren a uno de lugares. Eso no importa. No importa. Lo que importa es permanecer con el Señor. Si la gente se va, la gente se va a ir. Al Señor Jesucristo lo iban a dejar también. Entienda que no se trata de llenar ni hacer multitudes. Se trata de permanecer en la verdad. Porque igual en multitudes se van al mismo infierno todos. Piensen en eso. Que no se cree ese cuento tampoco de que la iglesia tiene que crecer. Si no, entonces no hay nadie ahí, no hay Dios, no hay Espíritu Santo. Al contrario, en muchos lugares porque se dice verdad están solas. Nadie quiere la verdad, nadie quiere del Señor. Esa es la realidad. Son muy pocos, es una manada muy pequeña, dice Cristo. Sí, así es. Wow. Miren, ya casi vamos a ir cerrando. Venga conmigo hasta 2 de Pedro, que necesito enseñarle esto. 2 de Pedro 2:1. Para que usted vea el grado de error de tanta gente. Para eso son estos ejemplos, para eso son estas advertencias de parte de Dios para usted. Dice 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose antes, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahí está. Aquí vemos gente que es rescatada por Dios
y están de herejes. Están de impíos, ¿sí? Están de apóstatas. Oiga eso, y preste atención a la verdad. Aquí claramente dice que estos hombres, los llama falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Fueron rescatados por Dios. Pero ellos dijeron no y no. Por eso vemos nosotros que están haciendo otro evangelio. Es a lo que se refiere, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por si no fuera poco todo lo que están haciendo, les meten doctrinas nuevas. Y la gente se goza, la gente lleva parientes, lleva amigos, lleva vecinos. Y todos jajaja, risa y risa. Ten mucho cuidado. El ser alegre, el estar en bien, no quiere decir que está mal o esté bien. Es que usted tiene que prestar atención a lo que está escrito. Dice aquí claramente, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que de repente mueren en accidentes o alguien más tiene un tipo de encuentro, se enferman y se mueren. No que no nos vayamos a morir, pero como dice aquí, es una destrucción repentina, entienda. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, aquí está ya, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Por eso mucha gente que ve lo que pasa en esas iglesias falsas, todo tipo de actividad que no tiene que ver nada con la verdad, la gente dice, no, yo no regreso ahí. No, hombre, andan como locos. Y aparte hacen esto, aparte hacen lo otro, y no, ya no voy yo. Entonces, ¿sirven de qué? Como dice aquí, el camino de la verdad será blasfemado. Sea la gente que va por primera vez y ve todos esos actos que no son ni de Dios ni del Espíritu, dice, no hombre, qué bueno que nomás me invitaron una vez, ya no regreso. No, porque es que cuál Dios, no me se hacen igual que cuando hacían acá o hacen. No lo saben, la gente aunque no tenga Espíritu Santo sabe que los falsos son falsos. Muchas veces lo pueden ver, Dios permite que lo vean. Por eso tenga cuidado. Luego dice aquí, para que vea usted lo que hacen con usted. Dice, y por avaricia harán mercadería. En el libro de Apocalipsis 18:13 dice que la ramera hace mercadería con las almas de los hombres. ¿Qué querrá decir eso? Al mismo infierno. Al mismo infierno, todos aquellos que se someten y se quedan en eso. Por eso el tipo de mercadería. No es tanto el dinero que le están sacando, es que al final su alma ya no le pertenece a Dios, para el mismo enemigo. Por eso dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí están. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oigan eso, los mismos ángeles ya estaban allá, no fueron perdonados. Esto para que ustedes vean cómo es Dios, para que no se confunda y piense que Dios siempre lo va a recibir a usted. Cuando Dios lo recibe a usted es solamente por su misericordia de Él. Ahora, yo no sé en qué estado vaya usted a estar en algún día, ojalá que siempre se permanezca con el Señor y nunca trate de hacer nada. Porque aquí estamos sabiendo que estamos nos dando cuenta que los mismos ángeles estando allá no se les perdonó. ¿Quién le dice a usted que a nosotros en el hecho de muerte, antes de morir, nos perdone? No sabemos. Yo no me quiero tomar ese riesgo. ¿Qué tal si no puedo ni hablar, ni pensar, ni nada en el momento? Y no puedo hacer ni perdón, ni nada, ni llorar, ni nada. Simplemente nomás me voy. ¿No? Aquí está este ejemplo. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Oye? Un mundo destruido totalmente. No 1000 o 2000, todo el mundo. Así es Dios. Así es Dios. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está, para eso fue lo que pasó.
Por eso les digo que Dios siempre nos está advirtiendo. Claramente dice que lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra era un ejemplo para todos aquellos que quieren vivir todavía impíamente. No, esto está tremendo. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice entre paréntesis, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero dice aquí en el 9, y preste atención aquí, para que usted vea cómo Dios guarda y protege. Cuando nosotros permanecemos obviamente en Él. Porque es que todo lo que Él promete se cumple. Como le dije el otro día, tanto las bendiciones como las maldiciones están prometidas, ¿cierto? Las dos se van a cumplir. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ahí está, por eso están los dos lados, ¿no? Dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Ahí vemos otra vez aquellos que han sido rescatados, pero siempre se mueven en la carne ya, en los deseos de ellos mismos, en sus propios pensamientos, en sus propias formas de hablar, de hacer iglesia, de hacer doctrina, de hacer de todo. Aquí está, usted lo está leyendo. Dice que desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? Pues al mismo Jesús. Pero eso sí, están de pastores, están de líderes, están de sacerdotes, están de representantes de Dios, un montón de cosas que pudiera decirle aquí. Están de evangelistas, están de todo, están de apóstoles, están de todo. Despreciando el señorío. Qué triste, ¿no? Dice aquí que son atrevidos, contumaces. ¿Me oí eso? Contumaces. Siempre aferrándose al error. Ese es un contumaz. Que siempre dice que está bien, que así es. Ese es un contumaz. Atrevidos o contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea que tienen una forma de ser bien diferente a aquellos que están despreciando el señorío. Cuando empiezan a hablar, empiezan a ofender con otras palabras que no son bíblicas. Por eso les digo yo, que usted no diga cosas que no sean bíblicas, porque entonces usted cae en esta categoría. Aquí vemos que ellos están blasfemando de la manera equivocada, según ellos reprendiendo las huestes de la manera equivocada más bien. Por eso dice aquí, vean lo que dice aquí, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, hay que tener una forma de ser y de hablar. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ahí está como número 1, como animales irracionales, ahí está, nacidos para presa y destrucción, dice, perecerán en su propia perdición. Ahí está el destino de ellos. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, dice, el gozar de deleites cada día. O sea, a ellos les encanta a diario vivir para ellos mismos. ¿Sí? No buscan la gloria de Dios, andan diario cómo agradarse entre ellos. Entre hermanos, entre comillas se dicen hermanos, entre aquí, que en la iglesia, que usted aquí. Entonces siempre andan ellos ahí como cuates, como hermanos en el amor del Señor, dicen ellos. Pero es otra cosa, realmente es otra cosa. Si son falsos, no me refiero. Por eso dice lo que dice. Dice, aleluya. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Dice, vean la descripción de ellos. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Usted ha visto alguna vez? Yo lo he presenciado con mis propios ojos en algunas iglesias, cuando dicen algo que no es bíblico y se empiezan a reír, y se ríe la congregación también. Eso es a lo que se refiere aquí, que mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En vez de reprender los verdaderos que están ahí en el espíritu, se ríen con ellos, con el falso pastor, el falso maestro. Aquí está, es lo que es. Hay mucha gente que habla un montón de cosas que no son ni bíblicas y están riéndose, se están recreando de sus errores. Y todos piensan que es un chiste.
Es una blasfemia. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Oiga los detalles. Seducen a las almas inconstantes. ¿Cuáles son esas? Las que un día creen, al otro día no. Una semana se guardan, a la otra se salen. Al otro día regresan, en un mes llegan. Esa es un alma inconstante. Esos son seducidos por ellos mismos. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí está, habituado a la codicia, o sea, el dinero. Y son hijos de maldición. Wow. Aquí vienen estos dos ejemplos de cosas que pasaron antes. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, estos son fuentes sin agua, refiriéndose a estos falsos maestros, fuentes sin agua, o sea que todo aquel que trae esos ríos de agua viva es para toda la iglesia, pero estos son fuentes sin aguas. Dice, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Oigan eso, si va a haber otra oportunidad para ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta ellos? No. ¿Hay tiempo para arrepentirse? Quizás, pero como ellos están habituados a siempre las mentiras, pues aquí está declarado ya que ellos están ya claramente, están reservados para esa densa oscuridad para siempre. Tremendo, ¿no? Por eso, vean lo que dice aquí, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Por eso es que la gente tiene que tener mucho cuidado. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me voy a otro pueblo, me voy a otra ciudad, allá busco otra iglesia, y se encuentra con una falsa y dicen, no está tan mal. Y es gente que ya salió del error, pero empiezan a escuchar a esta gente. Sí, así es, por eso está este ejemplo. Por eso es esto, para que usted abra los ojos. Porque es que tengo que hablar esto porque esto es bíblico. Pues oiga lo que van a decir. Les prometen libertad. Hablan con mucho poder y con mucha fuerza, detrás de los púlpitos. Hacen de todo. Por eso dice, les prometen libertad. Pero vean la verdad. Y son ellos mismos esclavos, aquí está otra vez, de corrupción. Ahí está, esclavos de corrupción o de muerte o de lo peor. Ahí está. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso es que es bien importante qué tipo de esclavo es usted, a quién está escuchando. ¿Cuál de los dos es su Señor? Que ya vimos todo esto, ya lo vamos a llegar casi al final ya. Dice, gloria al Señor. Dice el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea que ya se habían apartado cuando empezaron a oír la verdad. Estos líderes, estos falsos maestros. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces por eso ya vemos que les viene esa muerte repentina, de repente. Sí, así es. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea que sí se perdieron. Para que usted vea que las personas, cuando se apartan de Dios, nada pueden hacer. Aunque hayan participado del Espíritu, aunque hayan tenido el llamamiento santo, aquí lo estamos leyendo, no me lo estoy inventando. Ráyelo y guárdalo en su Biblia. Es en 2 de Pedro, claramente está aquí. 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Quién les dio un santo mandamiento? Solamente el santo de santos, que es Dios. Ellos dijeron, necesito dinero,
necesito crecer, necesito abrir otra obra, necesito irme a otro país, aquí dejar unos y yo irme a hacer más iglesias. Pero ¿sabe qué es? Dinero. Por eso no pueden agradar a dos señores. Lo acabamos de leer hace rato. Qué triste, ¿no? Que mucha gente termine así. Dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Voy a leer Romanos 6:1 y con esto ya voy a cerrar. Y la intención de todo esto no es hacer sentir mal a nadie. La intención de esto es que la gente abra los ojos y entregue su corazón a Dios y no se dejen mover por lo que mucha gente habla sin tener espíritu, que eso hay bastante gente allá afuera. Miren, vamos a leer aquí en Romanos 6:1 y con esto ya voy a cerrar. Amén. Dice claramente, ya para que usted vea todo esto, Romanos 6:1 dice: que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ese es el efecto de haber creído en verdad, bautizado en su muerte. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en vida nueva. O sea que sí fue una gran verdad y un poder lo que le aconteció a Cristo. Con ese mismo poder y esa verdad, como dice aquí, nosotros tenemos que andar en vida nueva. No hay lugar para estar en doctrinas de demonios, en doctrinas de hombres, en religiones de hombres, otra vez esclavizados, cuando ya hemos sido libertados, cuando ya nos rescataron. Que no nos pase como lo que acabamos de leer. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Él resucitó y vive y está a la diestra del Padre. Si nosotros, como dice él aquí, en realidad hemos creído y hemos vuelto a nacer, nosotros, como él lo dice, ya estamos en los lugares celestiales junto con él. Entienda. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahí está la promesa. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Igualmente nosotros ya no vivimos para el pecado, vivimos para Dios. Entiende que así es lo que está escrito. Usted puede hacer lo que usted quiera y pensar lo que usted quiera, pero aquí está la verdad. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué vamos a estar vivos para Dios? Obviamente para vivir para él. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis más bien vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, no vayas ni atiendas ni participes en nada que no tienes que hacer. Por eso mucha gente no le importa celebrar de nada, y vea que está escrito que no tenemos que participar ni estar presentes ahí. Mucha gente no le importa. Dice: no, es nomás eso, es cada año y ahorita se acaba y ya sigue el culto. Ven, que dicen: no, ten mucho cuidado. Aquí dice que no prestes. Dice claramente, lo repito: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, que es muy diferente, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oiga, qué hermoso es eso. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, no estamos bajo el mandamiento de la letra, estamos bajo el mandamiento del Espíritu. La ley ya entramos a otra ley nueva, la ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús. Es lo que quiere dar a entender aquí. Pregunta en el 15: ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley? Dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, nos vamos a aprovechar, como les hemos estado hablando estos días, de que Dios es amor y tiene misericordia para seguir haciendo el mal. Aquí dice que no, en ninguna manera.
Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Y eso es ahorita en este caminar. Por eso tenemos que permanecer con Jesús, porque no se ha ganado nada todavía. Claramente lo estamos leyendo, que existe el riesgo de que nos volvamos a ser esclavos otra vez, pero esclavos de muerte. Aquí lo estamos leyendo. Si usted deja a Jesús y su doctrina, alguien lo está esperando. Es el padre de mentira. ¿Está entendiendo? Porque escrito está. Se lo voy a repetir. Les está diciendo claramente, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿a quién vas a obedecer? ¿A cuál Señor? Otra vez te estoy preguntando. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, ahí está uno, o sea de la obediencia para la justicia, ahí está Dios. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Oigan eso, qué hermoso. Dice, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oigan eso, qué hermoso. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Dice él así. Gloria a Dios. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice, gloria a Dios. Dice, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, estamos siendo llamados a esa transformación, a ese cambio. Claramente dice, no estar en un estado, sino estar en el otro, agradándole siempre a Dios, es lo que quiere decir. Así, ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, o sea, libres acerca de la verdad. Pero dice aquí, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, eso es recordar lo que hacíamos antes. Vergonzoso. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, vean esto ya, y hechos siervos de Dios. O sea que aquí está ya la promesa bien hermosa, y ponga atención porque con esto vamos a cerrar ya. Mas ahora, lo repito, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque es una realidad, usted tiene que servirle a Dios y yo también. Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que es una gran realidad que todo el creyente tenga ese fruto, porque esa es la misma santificación. Y como fin, la vida eterna. Por eso les decía que cuando nosotros estamos ya con Dios, no ha acabado todo ahí. Lo acabamos de leer, que tenemos nosotros que seguir de la mano de Dios, permanecer. Por eso dice claramente qué tipo de fruto ya va a haber en nosotros. Dice la santificación. Es lo que tiene que pasar en todo el creyente, que se vaya santificando, que se vaya purificando, como lo hemos venido diciendo. Porque dice ahí, y como fin, no ahorita, como fin, o sea, al final, la vida eterna. Por eso este proceso no termina yendo unos cuantos meses o años a la iglesia y después retirarte y decirle a la demás gente, yo anduve en las iglesias, después largué todo eso y ya voy a regresar ya luego, porque a mí me caen mal todos, el pastor me engañó, y empiezan con un montón de excusas. Tampoco es así. Usted tiene que buscar, orar, entrar en una iglesia de Dios, porque es que usted no puede andar usted solo. Usted no puede andar solo, entienda. Dice aquí ese proceso, ¿no? Lo voy a repetir, es el 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ese es número 1, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Hechos siervos de Dios, ahí está otro. Tienes por vuestro fruto la santificación. O sea que eso es lo que tiene que pasar cuando nosotros empezamos ya a obrar con Dios y Dios con nosotros. Santificarnos. Y como fin dice la vida eterna. Esto es muy bonito.
Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces con esto los dejo y espero en el Señor que nadie se sienta mal por lo que hay aquí, porque estas palabras son de amor, son del Señor y son para usted. Son para que usted alcance a tener tiempo de reconciliarse con el Señor y empiece una vida nueva en Cristo Jesús. Sé esclavo del Señor y no del error, de la malicia, del pecado y de la muerte. Amén. Que Dios los bendiga a todos.